El Doctor en Casa presenta Actualizaciones IPS. Informes para asegurados, jubilados y público en general. Infraestructura. Nuevos centros de atención. Equipos de alta tecnología. Telemedicina. Beneficios para asegurados. IPS. Avanzando para el bienestar de sus asegurados. Hola, hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de la diabetes y vamos a hablar de cuál es la atención y la calidad de la atención para personas con diabetes en IPS. Quien está con nosotros para hablar de eso es la doctora Elizabeth Balinotti. Ella es jefa del servicio de endocrinología y directora de la Red Integral de Atención a la Diabetes en IPS. Y la saludamos ya, doctora. Bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Hola, Vivi. Un gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Bueno, un gusto tenerte aquí porque queremos hablar de todo. Queremos hablar, obviamente, de diabetes. ¿Qué podemos hacer para evitar? ¿Es hereditario o no? Si mi mamá, mi papá, mi abuelo tienen diabetes, es más probable que yo tenga. Bueno, todo eso. Y después también, ¿qué hace un asegurado con diabetes? ¿A dónde va en IPS? ¿Cómo es el trato? ¿Cómo es la atención? ¿Hay medicamentos? Todo eso queremos saber hoy. Sí, no hay problema. La diabetes es una enfermedad crónica. Existen poblaciones que tienen alto riesgo de desarrollar la diabetes, entre ellos la etnia latina a la cual nosotros pertenecemos. Si hacemos una encuesta, casi todos los paraguayos tenemos algún familiar con diabetes, entonces sí también hay una alta carga genética. Si hablamos de la diabetes tipo 2 y de la tipo 1 también. Pero la tipo 2 necesita también factores ambientales que hagan que aparezca, por ejemplo, la obesidad, el sedentarismo, la mala alimentación y la edad. Hay factores de riesgo que no podemos cambiar, como la edad, por ejemplo, ¿verdad? Pero sí, más o menos el 89-85% de las diabetes tipo 2 puede ser prevenida, ¿verdad? Si nosotros hacemos todo y estamos bien. Claro. Bueno, y ahí está también, si hacemos todo y estamos bien. De eso, ya la musiquita nos dice, te vas el corte, de eso vamos a hablar a la vuelta. ¿Por qué será que la gente que tiene diabetes, o la mayoría, no digo todos, o algunos de ese grupo, es como que no creen que tienen, saben que tienen, pero es como que viven como si no tuvieran y eso les hace mal? De eso vamos a hablar a la vuelta del corte. Continuamos hablando con la doctora Elizabeth Balinotti. El tema es diabetes y la atención a las personas con diabetes en IPS. Y yo le preguntaba, ¿por qué? O es me parece nomás a mí, a lo mejor estoy equivocada, pero hay personas que fueron diagnosticadas, saben que son diabéticos o que tienen diabetes y sin embargo no se cuidan como deberían cuidarse. Bueno, y realmente lo hacen por un poco de negación, ¿verdad? Porque el hecho de tener el diagnóstico de diabetes implica un cuidado que es para toda la vida y probablemente renunciar a algunas cosas que les gustan. Por ejemplo, los fritos, los dulces. Y también el hecho de tener una enfermedad crónica le afecta a cualquiera ese diagnóstico. Entonces, es también como una negación normal al diagnóstico. Pero lo más importante es que seamos un poco pragmáticos frente a la diabetes y hacer lo que hay que hacer, porque la diabetes no es una condena a las complicaciones,
el no tratarse es lo que lleva a las complicaciones. Y tenemos tantas herramientas actualmente para evitar las complicaciones, tanto microvasculares, que son la del ojo, riñón, de los nervios, de los pies, por ejemplo. Y tenemos también ahora, como nunca antes, también medicación que nos ayuda a evitar las complicaciones cardiovasculares que la diabetes produce, ¿verdad? De hecho, la causa de mortalidad de los pacientes con diabetes es frecuentemente un infarto agudo de miocardio, un accidente cerebrovascular, ¿verdad? Y las infecciones también. Entonces, tratar la diabetes desde el comienzo es fundamental y para eso tenemos las herramientas. Claro. Y cuando uno escucha noticias que dicen, por ejemplo, bueno, a esta persona tuvieron que amputarle una pierna o quedó ciego por diabetes, ¿eso significa que esa persona no hizo el tratamiento indicado o puede tener también eso alguien que se trate bien? Bueno, hay... La verdad es que la mayoría de los pacientes que se trata adecuadamente puede evitar una complicación tan grave como la amputación o la ceguera, por ejemplo. Pero también hay que entender que hay un 5% de los pacientes que tienen mala evolución a pesar de un buen tratamiento, ¿verdad? En las complicaciones. Eso también es cierto. Pero la mayoría de ellos podría haber evitado ese tipo de complicaciones si hubiera hecho antes todo el tratamiento. Normalmente las personas que se amputan tienen más de 10 años de evolución de la diabetes con mal control. ¿Y qué significa ese mal control? Significa que los niveles de azúcar estuvieron muy elevados y probablemente su hemoglobina glicada, que es nuestro marcador de los últimos 3 meses, estuvo siempre por encima de 8, 9%, 10%. Nosotros encontramos en el consultorio pacientes que vienen con hemoglobina glicada de 14%, que se traduce en más o menos 350 de glucemia todo el tiempo durante los últimos 3 meses y eso otra vez durante toda su vida, ¿verdad? Entonces ahí es donde ocurren estas complicaciones, sobre todo si uno no se trata. Claro. ¿Y qué hacer cuando uno ya tiene las complicaciones y igual tiene que acudir? Porque hay demasiadas herramientas. En el Instituto de Previsión Social, por ejemplo, tenemos los especialistas, los nefrólogos, los cirujanos vasculares, los cardiólogos, en fin, hay todo digamos, el abanico de posibilidades de especialistas. Pero lo ideal es evitar esas complicaciones. Claro. A veces uno quiere evitar también la responsabilidad personal que implica la salud, ¿verdad? Una cosa es el sistema de salud, pero otra cosa es acudir a los turnos, hacer el esfuerzo que lleva consultar, retirar los medicamentos cada mes, cumplir con la dieta, cumplir con la medicación en forma, ¿verdad? Entonces nosotros hablamos de varios problemas. Uno es la adherencia propia del paciente al tratamiento y a veces también existe lo que se llama la inercia terapéutica. Y la inercia terapéutica es cuando, por ejemplo, un médico le ve hoy y le ve con una hemoglobina glicada de 9 y le agrega una metformina más y no toma otra decisión, te voy a ver otra vez en 3 meses y así. Sucesivamente van pasando años con mal control sin tomar decisiones importantes que hagan que el paciente tenga mejor control, ¿verdad? Entonces, es una sumatoria de cosas a veces y no es tan fácil como suena. Bueno, y como la diabetes no es algo que te va a doler la cabeza y te vas a ir a ver por qué y ahí se va a descubrir. Cierto. La diabetes se descubre cuando uno se hace el análisis. ¿A vos te pasó de tener pacientes que vinieron sin saber que eran diabéticos y te diste cuenta de que tenían diabetes y que seguramente hace mucho tiempo? Sí, muchísimos. A veces pacientes que se internan por otra causa, por ejemplo, una gastroenteritis simple y le hacen un análisis y encuentran 530 de glucosa, ¿verdad? Por ejemplo, ayer tuve una paciente así y me dice, yo tengo prediabetes. No, 530 no es prediabetes, tenés diabetes. O sea, una hemoglobina glicada de 10, después otra vez, ¿verdad? Entonces, sí, hay muchos pacientes que no tienen síntomas o por lo menos tal vez sean muy sutiles y el paciente como que va normalizando, sentirse un poco mal y entonces no consulta nunca. Pero es fundamental por eso hacer también el screening de diabetes. Si uno tiene factores de riesgo como la obesidad o familiares en primer grado con diabetes o hipertensión arterial o dislipidemia, debe hacerse un control anual por lo menos de análisis, ¿verdad? Desde los 40 años para arriba.
Y antes también, si los factores de riesgo son realmente intensos, ¿verdad? Una obesidad muy marcada. Claro. Por ejemplo, tener un índice de masa por encima de 35 ya aumenta casi un 400% de riesgo de desarrollar diabetes después. Ser obeso es un gran problema para el desarrollo de la diabetes. Y eso en Paraguay es demasiado frecuente, la obesidad. Sí. Bueno, y o sea, qué importante todo lo que dijiste, doctora, porque es la responsabilidad de cada uno de nosotros sobre nuestro cuerpo y nuestra salud. No podemos derivar al médico, no, el médico luego me dijo tal cosa y qué sé yo, o sea, responsabilizar a otros. Tenemos que ser nosotros quienes vamos y bueno, quiero saber cómo estoy. Y cumplir lo que nos dice el profesional, evidentemente. Sí. Y eso realmente tiene demasiadas aristas, ¿verdad? Hay pacientes que vienen del interior, viven solos, hay un contexto social que siempre hay que valorar, ¿verdad? Hay pacientes que no ven bien, o pacientes que no leen, ¿verdad? O pacientes que tienen otro tipo de cuestiones psicológicas, emocionales, no tienen soporte familiar. Y eso influye muchísimo en la evolución de la diabetes. Entonces, el paciente es él y su contexto familiar y su contexto social. Claro. Y eso hace también a veces el pronóstico. Claro. No, sí, lo que decís, de repente dependiendo de cada persona, su realidad muchas veces le imposibilita o le obstaculiza ir a atenderse al médico porque tiene que viajar muchísimo, porque qué sé yo, ¿verdad? Y bueno. Por eso ahora el Instituto de Previsión Social tiene casi 50 sitios en todo el país donde tiene personal de la Red Integral de Atención a la Diabetes, tanto médicos como nutricionistas, como psicólogos, en algunos lugares hay fisioterapeutas, todos que trabajan, digamos, en conjunto con un mismo protocolo de atención, ¿verdad? Y están, digamos, algunos de ellos no son especialistas en diabetología, pero tienen un entrenamiento especial en diabetología. Hay especialistas en diabetología y en endocrinología y están distribuidos alrededor del país, ¿verdad? Por ejemplo, hasta en Vallemí ahora ya tenemos, ¿verdad? Un grupo de casi 8 médicos que trabajan. Qué bueno. Sí, después en San Pedro, en Salto del Guairá, en los lugares, Pedro Juan Caballero, ¿verdad? Que son muy alejados de la capital, pero donde hay personal médico sumamente entrenado y que trabaja, digamos, en la medicina basada en la evidencia y sobre todo tiene las herramientas para hacerlo, ¿verdad? O sea, de nada te sirve si tenés una insulina que sale muy cara o una medicación que sale muy cara, pero si el que le prescribe no sabe prescribir, ¿verdad? Pero tampoco sirve si el paciente tiene la droga, está prescrita, pero no la usa. Claro. ¿Entendés? Entonces, son varios factores que deben conjugarse para que el tratamiento sea efectivo. ¿Y qué dice la Ley de Atención y Prevención Integral de la Diabetes? Y bueno, la Ley de Diabetes dice que tanto el Ministerio como el Instituto de Previsión Social deben proveer la mejor medicación disponible, deben hacer lo que es educación médica continua, deben no discriminar a los pacientes con diabetes, ni en las embarazadas con diabetes, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esa ley como que asegura que nosotros tenemos que proveer esta medicación buena y de calidad, así como la atención también de buena y de calidad, y sobre todo que abarque, digamos, el país. Y si hablamos de IPS, en el artículo 19 y 20 de la ley, dice textualmente que IPS tiene que tener, ¿verdad?, renovar su vade-mecum y contar con las drogas más nuevas y mejores siempre. Perfecto. ¿Y qué hospitales y unidades sanitarias de IPS forman esa red integral de diabetes, de atención a la diabetes? Y en realidad en todo el país ahora mismo tenemos en todos los hospitales cabecera, ¿verdad? Por ejemplo, Ciudad del Este, Encarnación, Oenao, Mingaguazú, tenemos en Villarrica, tenemos en Mayor Otaño, en Villa Choferes en el Chaco, tenemos en todas las periféricas, ¿verdad? En las clínicas periféricas donde hay mayor población, Capiatá, Ceballos Cue. Es decir, en todos los lugares hay atención especializada y está disponible para la población. ¿Y esta red de atención integral siempre hubo o se formó hace un tiempo? Se formó hace poco, o sea, relativamente poco, por medio de
de una resolución del Consejo de Administración en el 2018 por primera vez, pero para que haya sido formada tuvo que haber un proceso más o menos que nos tomó 10 años de desarrollo con la doctora María Celia Menoni, que era la jefa anterior del servicio. Primero creando los especialistas mediante la Universidad Católica de Asunción, que hizo 2 posgrados continuados y se formaron 120 especialistas que en realidad ya eran personal del Instituto de Previsión Social, ya eran especialistas en medicina interna o medicina familiar, y entonces se hizo un curso de especialización en diabetología y de esa manera, sin gastar ningún otro recurso extra, se creó la red entrenando a estos pacientes de forma universitaria, realmente con mucha calidad. Y realmente cambió la historia de la diabetología en Paraguay. Atendemos más de 70.000 pacientes individuales con más de 300.000 consultas documentadas y tenemos más de 13.000 pacientes insulinizados a través de todo el país. Y eso es mucho, ¿verdad? Qué maravilla, el cambio. O sea, vos me decís esos números, quiere decir que antes era mucho menos porque no existía esta red, no tenían la cantidad de especialistas. Ciertamente. Y bueno, y ese es nuestro proyecto, vamos creciendo lentamente, lo estamos haciendo. No es fácil, siempre vas a encontrar defectos, ningún sistema de atención es perfecto, pero siempre vamos mejorando cada punto, tratando de llegar mejor y cada vez a más gente. Claro. No, evidentemente el primer punto y el más importante es poder estar en todo el país, que es lo que ustedes ya lo lograron. Sí. Y siguen trabajando. Bueno, nosotros también hacemos un pequeño corte y volvemos enseguida. Continuamos charlando y averiguando y conociendo todo el tema, todo este universo de en IPS sobre el tema de diabetes, sobre esta red de atención integral a los pacientes. Y hay un registro único de pacientes. Sí, se llama Registro Único de Pacientes con Diabetes del Instituto de Previsión Social. Y es un registro que es difícil en Paraguay hacer estadísticas, tanto de costos como en general. Entonces, mediante la Gerencia de Salud y el sistema informático, logramos que cada paciente que retira un medicamento para diabetes tenga como una marca en su nombre y nosotros después podamos extraer los datos para poder hacer estadística, para poder calcular cuál va a ser nuestro crecimiento o cuál fue nuestro crecimiento. Normalmente lo hacemos así tipo en pasado, ¿verdad? Vemos lo que sucedió el año pasado y así vamos tratando de mejorar. Y ese registro en realidad históricamente nunca existió y ahora existe, pero es para, digamos, para poder ir mejorando y tener datos reales y poder más tarde o más temprano sacar también los costos reales que la diabetes produce, ¿verdad? Claro, porque es una enfermedad muy cara. Si el paciente tiene una amputación o si tiene un infarto agudo de miocardio, tiene muchísimas complicaciones y, por ejemplo, de los pacientes que tienen infarto, la mayoría tienen diabetes. De los que están dializados, la mayoría tienen diabetes, ¿verdad? Claro. Entonces, sabemos que aquellos tratamientos más costosos siempre son requeridos por pacientes con diabetes. Entonces, el mayor ahorro está en tratar antes de las complicaciones, con la mejor calidad posible de atención, ¿verdad? Pero también de esa manera hacemos que haya un ahorro a largo plazo y evitamos también el sufrimiento personal y familiar y social que lleva la complicación de la diabetes, ¿verdad? Claro, por supuesto. Además, con estos datos también me imagino que para la proyección que tienen que hacer para los siguientes años, tienen datos como para poder hacer esa proyección y decir, bueno, vamos a necesitar mucho más este porcentaje mayor de tal medicamento o de tal tipo de atención. Claro. Sí, eso. Y las complicaciones, por ejemplo, también podemos ver, cuántos se dializan y estos son todos con diabetes, o cuántos se amputaron, estos tenían diabetes. Es más fácil sacar, digamos, el dato.
¿Y cuántas personas están en la lista de este registro único? Y ahora más o menos 72.000, 73.000 pacientes individuales. Pero solo de IPS estamos hablando. Solo de IPS, sí. Claro, y estos a su vez consultan al menos 3 veces al año o más veces, ¿verdad? Y recordemos que nosotros tenemos un sistema de provisión de medicamentos crónicos que se llama, ¿verdad? Entonces nosotros proveemos también los medicamentos sin que el paciente acuda a consulta por X meses, ¿verdad? Por ejemplo, por 3 meses podemos darle su insulina, entonces el paciente sin venir a la consulta viene a retirar en la fecha que ya está calendarizado, digamos, el proceso para que retire su insulina, para que retire sus antidiabéticos orales, sus medicamentos para la presión, etcétera. Y eso realmente hace que el paciente tenga una provisión continua y constante de medicación. Que es lo que tiene que tener, porque no puede estar sin su medicación. Eso es lo que nosotros intentamos. Pero también le explicamos al paciente que tiene que tener su parte de responsabilidad, digamos, que no es que IPS es un proveedor de medicamentos nomás. Tiene que venir a consultar, tiene que hacerse los análisis, tiene que hacerse los estudios, porque el tratamiento de la diabetes es un proceso dinámico que va cambiando porque es una enfermedad progresiva. Eso hay que entender. No puedes seguir tomando la misma metformina hoy que hace 10 años, porque probablemente necesitas otra cosa más o no, ¿verdad? Pero hay que evaluar eso. ¿Cada cuánto se tiene que evaluar una persona con diabetes? Y si tiene un buen control metabólico puede ser cada 4 meses, cada 5 meses, pero si tiene algo, entonces cada 3 meses al menos se tienen que realizar sus controles. Y para anotarse en ese registro único, ¿qué tiene que hacer el paciente? Y debe consultar, ¿verdad? Tanto en el servicio de endocrinología del Hospital Central o en alguno de los núcleos de atención a la diabetes de todo el país, y ahí va entrando directamente al proceso, y todos los médicos que están en la red tienen capacidad de empadronar, nosotros le llamamos, de hacer ese mecanismo de retiro crónico de medicamentos. Por lo tanto, de esa manera asegurar que el paciente tenga su provisión de medicamentos. O sea, no hay mucha burocracia en eso. No hay mucha burocracia, y de hecho los turnos ahora son un poco más accesibles, porque antes pues tenía mucho problema con call center, pero ahora también cada médico tiene potestad de poder dar, digamos, el siguiente turno. Hay como más facilidad de conseguir los turnos, pero aún así siempre estamos llenos, ¿verdad? Claro. Sí. Es que son muchos. Son muchos. Y yo me imagino la cantidad de personas con diabetes que no saben que tienen diabetes. Y se calcula más o menos, originalmente se calculaba que el 50% de los pacientes con diabetes no sabe que tiene diabetes. Nosotros pretendemos que ese valor ya sea menor, ¿verdad? Por todo el trabajo que está haciendo tanto el Ministerio de Salud Pública mediante el Programa Nacional de Diabetes, como nosotros y como toda la población médica del país. Entonces es que se va diagnosticando más, y creo que esa estadística va a ir bajando a través del tiempo, si es que ya no bajó. Vamos a tener los resultados de la segunda encuesta nacional de salud en diciembre más o menos, y ahí vamos a ver realmente los datos nuevos. ¿Cómo se hace esa segunda encuesta? Se hizo ya, eso es, digamos, hasta cargo del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, y de ahí nosotros habíamos sacado que nuestra prevalencia era más o menos 9,7% en todo el país. Pero ahora vamos a saber cómo está la prevalencia actualmente. Claro. Bueno, y ya que tienen este registro único, ¿hay alguna edad o sea, hay mayoría ahí de tal rango de edad o de género? Sí, siempre consultan más mujeres. Y segundo, la edad es en promedio desde los 50 para arriba. En el Instituto de Previsión la gente mayor es la que más consulta, claramente, y siempre es la que tiene más patologías, o sea, que tiene patologías asociadas, tiene diabetes, hipertensión, dislipidemia, alguna enfermedad tumoral que puede ser también, ¿verdad? O sea, son pacientes con polipatologías y también son polimedicados, es decir, tienen muchísima medicación. Por eso el Instituto de Previsión Social yo creo que es uno de los mayores activos que tiene nuestra sociedad, y hay que defenderlo en ese sentido, porque da la mejor medicación disponible a sus asegurados sin poner demasiadas trabas. Entonces es fundamental para nosotros el efecto que tiene en nuestra sociedad. Claro. Y hablabas de la polimedicación.
¿Cómo tiene que ser el control? Porque hay medicamentos que tienen contraindicaciones, que provocan tal cosa, a lo mejor le hace bien para algo y le hace mal para otra cosa al diabético. Tiene que tener un médico de cabecera. ¿Cómo tiene que hacer? Bueno, normalmente su diabetólogo, el que le está viendo la diabetes, es más o menos el que va rigiendo eso, ¿verdad? Pero, por supuesto, dependiendo de cada especialidad. Por ejemplo, hay pacientes que tienen muchas medicaciones cardiológicas y a eso nosotros normalmente le utilizamos estas drogas que se llaman, por ejemplo, el liraglutide, que produce una protección cardiovascular, o ahora que vamos a tener también dapagliflozina. O sea, tenemos drogas que producen efecto cardiovascular positivo, pero en pacientes que están muy polimedicados a veces usamos insulina, ¿verdad? Que no hace tanta contraposición con otros. Y bueno, es realmente ver la dinámica del paciente en ese momento. Por eso también es importante la especialización, ¿verdad? Claro. Porque no todos los médicos pueden saber todo de todo, ¿verdad? Habrá algún genio, pero no somos nosotros. Sí. Entonces, decir, hay que saber el teléfono del que sabe cuando no tenés todo. Por eso es que el tratamiento es multidisciplinario. Entonces nosotros sabemos de diabetes, pero no sabemos tratar, por ejemplo, una ACV isquémico ahora mismo, no sé, por decir una cosa. Entonces tenemos al neurólogo y el neurólogo está disponible, ¿verdad? Claro. Tenemos el código stroke que se puede utilizar en todo el país, código infarto, en fin. Hay muchas formas en las que estamos comunicados mediante la red. Y un paciente que, ya que está esta red en todo el país, un paciente que se atiende en un lugar, en una ciudad, ¿puede atenderse después en otra ciudad? ¿Sus datos están en esta red? Sí, totalmente. Puede, por ejemplo, hacer su primera consulta en el Hospital Central y después retirar sus medicamentos en Ingavi también. Nosotros podemos hacer eso, ¿verdad? Que su forma de retirar sea completamente en Ingavi después. O puede sin problema consultar en Villarrica y después venir a consultar a Asunción. Y como vos sabés, los diabetólogos no son endocrinólogos. Los endocrinólogos ven, digamos, patologías endócrinas, tiroides, tumores de hipófisis, cosas un poco también, otra especialidad más compleja, digamos, de otras patologías. Entonces tienen también una relación directa con nosotros, con los endocrinólogos, de tal manera que la derivación es más fácil, ¿verdad? Para todas las cosas. Por eso que es importante esa multidisciplinariedad. ¿Cuáles son las causas de la diabetes? Y hasta ahora me hace acordar de uno de los congresos más grandes del mundo, que es el Congreso Americano de Diabetes, y era una charla gigantesca y decía, ahora, y era hablando del genio de la medicina, y todavía no sabemos qué es la diabetes. ¿Qué es la diabetes? Bueno, en realidad es una enfermedad que afecta el metabolismo de las grasas, de los carbohidratos y las proteínas. Puede ocurrir porque hay un déficit de insulina o puede ocurrir porque hay una resistencia del cuerpo a la insulina, pero en realidad existe una falla de múltiples mecanismos fisiológicos que hacen que aparezca esta enfermedad. Entonces, es una enfermedad multisistémica, es una enfermedad progresiva, sobre todo eso es lo que es muy importante hacer hincapié. ¿Y por qué aparece? Y porque te digo, tenemos una predisposición genética y el ambiente hace que aparezca. Y esto es lo que más llama la atención, ¿verdad? Porque no es que vos te haces una vez el primer análisis, ¡pum!, ya sale que sos diabético. Puede salir. Puede. Pero a lo mejor vas por la vida, si sos mujer tenés tu hijo, qué sé yo, y te vas haciendo análisis y está todo bien. Y de repente se le ocurrió al cuerpo enloquecer y te sale que tenés. Así es. Sí, pero también tenés es que como que hay un proceso fisiopatológico 10 años antes que aparezca la diabetes como diabetes normalmente. Sí. Y esto va correspondiendo con las diferentes etapas de la vida. Por ejemplo, una mujer que está gordita probablemente durante su embarazo tenga diabetes gestacional, que es la diabetes que aparece durante el embarazo. Y cuando nace el bebé, ella se normaliza otra vez. Pero esa ya es una llamada de atención que probablemente en los siguientes 10 años ella va a tener diabetes, ¿verdad? Que ya hay un defecto ahí, tanto de la acción como de la secreción de insulina, que no fue suficiente para mantener el azúcar normal durante el embarazo.
O, por ejemplo, la prediabetes, que es que tu azúcar te salga un chiqui alto, 101, por ejemplo. Eso no es normal. Los pacientes, no, mi azúcar está bien, 101 está. No, no es normal. Eso ya es glucosa alterada en ayunas, que es un estado de prediabetes, que tiene que llamar a un cambio importante del peso, si estás con sobrepeso, y un cambio importante en el hábito de ejercicio, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, tomar decisiones en ese momento hacen que esto retroceda y pueda volver a la normalidad. Pero si se diagnostica la diabetes es una enfermedad crónica. Claro, ya no se puede desdiabetizarse. Sí hay formas de remisión. La remisión de la diabetes no es un mito, puede revertir, pero es más complejo. Puede ocurrir eso con una cirugía de bypass gástrico, por ejemplo. Claro, sí. Más o menos el 80% de los pacientes que se someten a un bypass gástrico antes de los 5 años del diagnóstico pueden lograr la reversión de la diabetes, pero eso no significa que durante el proceso de la vida no vuelva a aparecer, ¿verdad? Y, en fin, puede haber también algún tipo de reversión que no sea por cirugía, pero es menos frecuente. Ya, perfecto. Doctora, hacemos otro corte y volvemos enseguidita. Continuamos hablando nuestro tema diabetes y estamos viendo todo lo que significa esto en IPS. Vemos que tiene una cantidad de especialistas, está esta red integral que está en todo el país, está el registro único de los pacientes con diabetes. Son datos muy importantes y ahora tenemos muchas preguntas, doctora. Queremos saber, por ejemplo, ¿cómo tiene que ser el control médico de una persona con diabetes? Bueno, el control médico de una persona con diabetes debe incluir, por supuesto, su toma de presión, su peso, hablar con el paciente sobre cuáles son sus inquietudes y sus expectativas con respecto al tratamiento y, por supuesto, debe incluir también el análisis por parte del médico de los resultados de los valores de laboratorio, ¿verdad? Y también tiene que incluir esta conversación empática, ¿verdad? Porque no es fácil tener diabetes y a veces el paciente se siente como muy sometido o no comprendido por el personal de salud y nosotros hacemos mucho hincapié en eso, en que si uno trata bien a un paciente con diabetes, no solamente le trata bien y le hace sentir bien, sino que le alarga la vida y le mejora la calidad de vida a toda esa familia que después va a tener que lidiar con complicaciones si no lo hace bien. Claro. Por eso insistimos en que al hacer bien el trabajo, nosotros estamos dejando una huella en la eternidad, tratando de hacer que toda esa familia o esa comunidad esté mejor. Y aunque mucha gente tal vez crea que no es así, es así. Y nosotros lo vemos todos los días y lo vivimos en carne propia. Por eso a veces ser endocrinólogo, ser diabetólogo realmente es muy satisfactorio porque uno ve el resultado en los pacientes. Pero qué lindo eso que dijiste, esa visión, esa mirada, desde ese punto de vista, de ese lugar de mirar al paciente no solamente como un paciente con diabetes, sino verlo como un ser humano y ver a la familia que lo acompaña o no, ¿verdad? Pero a su entorno. Sí. Como esto mismo que vos me decís, ¿cómo ustedes hacen que permee en los demás profesionales en IPS? Y va permeando, ¿verdad? Nosotros tenemos muchas generaciones jóvenes que están formándose también, ¿verdad? Y van apasionándose por la diabetes porque el ser humano busca resultados, ¿verdad? Y entonces al ver que tiene resultados lo que hace siempre trata de mejorar, ¿verdad? Entonces yo creo que eso, y es muy importante también el apoyo que tenemos de las autoridades en el sentido de que nos dejan hacer, nos dejan crear cosas, nos dejan hacer los cursos, vienen las enfermeras. Hubieron cursos con 900 enfermeras, por ejemplo, durante la pandemia, todo por vía Zoom. Claro. No podíamos creer, nosotros 900 personas unidas ahí hablando de diabetes. Qué maravilla. Y es increíble, y también la formación de los educadores, ¿verdad? O sea,
le trajimos a como 250 enfermeras o licenciadas en enfermería y hacemos todas unas jornadas de educación en diabetología, y a veces uno pretende que todo el personal de salud sabe todo. Claro. Pero no es cierto, no todo el mundo sabe todo, por más que esté trabajando en el hospital, no tiene a veces los conceptos claros, y entonces esa también es parte, digamos, de las funciones de la red integral de atención a la diabetes, es, como vos decís muy bien, permeabilizar el conocimiento, y para mí también la filosofía de vida que esto transmite, ¿verdad? Claro, me encanta, de verdad me encanta, porque es humanizar la medicina. Sí. Nos imaginamos, ¿verdad?, que un médico, bueno, cansado, ya un paciente, otro paciente, otro paciente. Entonces uno se imagina, bueno, está cansado. También el médico tiene su vida, su familia, su problema, su problema de salud, ¿verdad? Sí, porque uno sí. piensa que el médico es, por ser médico ya es sano, ¿verdad? Y también a lo mejor tiene algunos problemas. Pero qué lindo esto que decís, porque es la manera de mejorar, y es la manera, esa empatía que se tiene que tener con el paciente, porque ya el nombre lo dice, el paciente tiene que tener paciencia, tiene un problema, tiene que ir ahí, nos duele el dedo y ya estamos de mal humor. Cuando te diagnostican una condición que es crónica y que no es así, bueno, tenés que bajar, hacer dieta 2 meses, vas a bajar, ya solucionaste tu problema. No, es una cosa de por vida. Sí. Eso impacta psicológicamente. ¿Hay atención psicológica también para ellos? Tenemos, no en todos los lugares del país tenemos psicólogas, pero sí tenemos muchas psicólogas, y sobre todo tenemos psicólogas que están muy entrenadas para el seguimiento de los pacientes con diabetes o enfermedades crónicas, ¿verdad? Y eso es importante. Claramente no hay cantidad suficiente, creo yo, ¿verdad? Pero muchos de los pacientes son derivados tanto de atención psicológica como cuando hace falta una atención psiquiátrica, ¿verdad? Pero sí, ese soporte multidisciplinario es real y existe. Y existe, y tiene IPS y le brinda a los... Sí, así mismo. Ahora, ¿cada cuánto se tiene que poner insulina una persona que tiene este tema? Y la insulina depende de qué tipo de insulina, ¿verdad? Nosotros tenemos en IPS los análogos de acción prolongada, se llaman, que duran 24 horas, ¿verdad? Tenemos la insulina glargina U100, U300, la glargina U300 y la de Gludex. Estas se aplican una vez al día. Después tenemos también la insulina NPH, que se puede utilizar una vez, 2 veces o 3 veces. Y tenemos la insulina cristalina y las ultra rápidas, que son para correcciones. O sea, eso es dependiendo del paciente y dependiendo de la situación real en la que nosotros nos encontramos. Entonces, no es que hay que poner uno siempre o varias veces. Y bueno, la ciencia sigue evolucionando. Nosotros no tenemos todavía en el mundo disponible, pero se están creando las insulinas que se van a aplicar una vez a la semana. ¡Qué maravilla! Sí, yo te juro, amigo, así, siempre maravillada del proceso de la ciencia, de la farmacología, ¿verdad? Cómo avanza y todo. Cómo avanza, sí, cómo tenemos medicación tan impresionante ahora, que va a cambiar realmente el futuro de la enfermedad cardiovascular que produce la diabetes, ¿verdad? Entonces, creo que hay que ser optimista con respecto a pesar de que el número de pacientes con diabetes en el mundo es altísimo, más de 430 millones de personas con diabetes en el planeta. También vamos a tener cada vez más herramientas, y si Dios permite también vamos a lograr que la obesidad, que no tenía tampoco muchas herramientas farmacológicas y es una enfermedad crónica y progresiva como la diabetes, ahora sí tenemos más herramientas, y probablemente que si logramos frenar la epidemia de la obesidad, también vamos a lograr frenar la epidemia de la diabetes. Y las terapias que más tarde van a llegar, que no hay en el mundo aún, pero son las inmunológicas, ¿verdad? O sea, que te digo nomás que hay que ser optimista, hay que seguir estudiando. A los jóvenes les digo, hay que seguir estudiando, hay que ser optimista, porque se puede. No porque estamos en Paraguay no vamos a poder tener lo mejor del mundo, sí podemos, y es cuestión de ponerse con fuerza. Y hablando estamos hablando de IPS, IPS le da estos medicamentos, todo lo necesario para el tratamiento. Sí. ¿Cuánto le cuesta a una persona fuera de IPS, que no tenga IPS, que tenga que ir a comprar su medicamento? Muy caro.
muy caro. ¿Qué es muy caro? ¿Cuánto, por ejemplo, sale? Nosotros tenemos la insulina Glargina U300, que sale más o menos 350.000 o 400.000 por mes o más. Tenemos la insulina de Gludex, que sale más cara aún, casi que es 500, 600.000 puede salir para un paciente cada mes. Tenemos la liraglutide, que es un análogo del GLP-1 que puede llegar a salir hasta casi $300 por mes, ¿verdad? Entonces, un paciente con diabetes que tiene que comprar toda su medicación gasta más de 1.500.000 o 1.600.000. ¿Solo en medicación? Solo en medicación para la diabetes, ¿verdad? Y IPS les provee esa cantidad de medicamentos. Y a veces nosotros le decimos al paciente, mira, si vos no te adherís, nosotros acá en la institución estamos gastando más de 2 o 3 millones de guaraníes al mes por vos, y vos de seguir comiendo la chipa no sirve de nada. Claro. Entonces, por eso que también insistimos en la responsabilidad personal de adherirse al tratamiento. Puedes tener la mejor medicación del mundo, pero hay que hacer todo lo demás, la dieta y el ejercicio. ¿Qué cantidad de pacientes que reciben insulina y todos estos medicamentos que dijiste tiene IPS? Más de 13.000 pacientes insulinizados tenemos. Y eso es muchísimo, porque no solamente Vivi, eso implica que el paciente reciba la insulina, que IPS compre la insulina, sino que IPS además entrenó a todos esos médicos para que se pueda dar una medicación de tanta complejidad, porque es complejo indicar insulina, ¿verdad? Y hacer que el paciente se pueda adherir. Entonces, realmente como institución, IPS no solamente es un dador de atención, también es de formación médica, y digamos que estos médicos que trabajan en IPS trabajan en todos los otros estamentos de la salud también. ¿Y qué pasa cuando vos te das cuenta que tu paciente se va, se pone la insulina, qué sé yo, todo, y después se va y come la chipa, come esto, come, y después viene y el análisis ahí se descubre, ¿verdad? Se descubre. ¿Qué hay que decirle, qué hay que hacer? Y ahí apelamos a todo tipo de estrategias, desde vamos a cambiar tu medicación, vamos a mandarte otra vez a la nutricionista, ándate a la psicóloga para que te ayude a adherirte, hablamos con el familiar, le hacemos venir a la semana otra vez para controlarle, ¿entendés? Estamos en ese proceso de seguimiento más estricto, pero hay pacientes que son difíciles. Tengo pacientes que pero yo una chipa al día nomás como. Al día. La chipa no tenés que comer luego, ¿verdad? O sea, ese tipo de cosas tenemos, pero también nos ponemos a veces en el zapato del paciente. Y es, ponele, 60 años ya comió así y ahora le queremos pasar a verduras, ¿verdad? Y sí. Es difícil, pero se puede. Claro. Y ese cambio que tiene que haber, porque es un cambio para bien, obviamente, con mejores hábitos de vida, de caminatas, de hacer ejercicios, de dejarlo frito, o por lo menos no comer siempre, no sé, ¿verdad? Depende de cada paciente. Eso me imagino, ¿verdad? Yo que los que tienen mayor éxito son cuando la familia también se adhiere a lo mismo. Es la alimentación saludable, pues. Claro. No es una alimentación especial, sí. no está basada en palmito y caviar, nada que ver. Es una alimentación que todos deberíamos consumir, un poco de carne, mucha verdura. No está prohibido el arroz, el fideo, la papa, solo que está porcionado. Claro. O sea, tenés que comer un poco menos que antes. No puedes comer un plato de guiso, el arroz te pones haciendo un cuarto del plato y después todo lo demás. Entonces, eso cuando toda la familia lo hace es importante. Y a veces la abuela, por ejemplo, que tiene diabetes, cambia su forma de comer ella nomás, y los nietos cambian. No cambian la siguiente generación, los hijos no, pero los nietos ahora, sí, abuela, sí, o sea, comen como la abuela, porque las generaciones más jóvenes están como más prendidas a la alimentación saludable. Sí. La intermedia, así tipo nosotros, sí, es la que le cuesta, ¿verdad? Entonces yo suelo notar eso muy alegremente, que son los nietos los que se adhieren al plan de alimentación de la abuela. Claro. Sí. Pero lo que vos estabas diciendo, cómo tiene que ser el día a día de una persona que tiene diabetes, es lo ideal para todos. Así, o sea, ese estilo de vida deberíamos adoptar todos. Así mismo, todos deberíamos hacer eso. Sí. Fantástico. Bueno, hacemos un pequeño corte y a la vuelta vamos a estar en la parte final de nuestro programa.
Seguimos charlando. ¿Qué es lo que se tiene que tener en cuenta? ¿Qué tiene que tener en cuenta una mujer que tiene diabetes y quiere quedar embarazada? Tienen que tener el mejor control de glucosa posible. Es decir, tienen que tener casi los mismos valores que una persona sin diabetes. Y de esa manera asegura la salud del bebé. ¿Entendés? Y el hecho de embarazarse, se puede embarazar, pero a veces pierde el bebé o puede tener alguna deformación, algún problema grave si la mamá tuvo el azúcar elevado durante todo el embarazo, si ya tenía diabetes la mamá, ¿verdad? Yeah. Si hablamos de la diabetes gestacional, es igual la premisa, tiene que mantener la glucosa bien todo el tiempo y para eso nosotros usamos insulina, NPH en este caso, para las embarazadas. ¿Cuál es el nivel de glucosa normal para no tener diabetes? Menos de 100 en ayunas, ¿verdad? Hasta 99 es normal en las personas no embarazadas. Y a cualquier hora del día no tiene que pasar 140 cuando no tenés diabetes. Yeah. Para tener el diagnóstico de diabetes gestacional, con 92 ya haces el diabetes, o sea, baja, digamos, el punto de corte para el diagnóstico de diabetes gestacional. Entonces, una persona que tiene 95 y está embarazada tiene diabetes gestacional. Claro. Hay que súper aclarar eso, ¿verdad? Y por eso nosotros en el servicio de endocrino y en casi todos los puntos de la red a las embarazadas le atendemos sin turno. Que, o sea, vienen y ya se les ve esa mañana, se les resuelve algo y después ya se les va viendo cada semana, cada 15 días, porque cada día en el embarazo cuenta. Claro. Cada día se está formando en los órganos, cada día. Y eso sí que es algo que a nosotros nos conmueve porque sabemos que si hacemos bien, trabajamos en la siguiente generación. Claro, claro. Me encanta la pasión que tenés con esto. Se nota no solamente que te gusta, que sabes, sino que amás lo que haces, doctora. Sí, en realidad es la pasión que también nos transmitieron nuestros maestros, ¿verdad? Tanto de la Universidad Nacional de Asunción como la Universidad Católica. Y quiero hacer un especial homenaje a la doctora María Celia Menoni de Lescano, que era la jefa del servicio de endocrinología durante muchísimos años. Y ella realmente dio un puntapié inicial a todo este proceso que va cambiando la vida de miles y miles de paraguayos. Qué maravilla. Doctora, se acabó nuestro programa. Te agradezco muchísimo el tiempo. Sé que tenés que salir corriendo ya para atender pacientes y todo. Muchas gracias por estar acá. Gracias, Vivi, por la invitación. Para mí es siempre un placer y un honor estar contigo. Sos una capa. Ay, gracias. Nos despedimos. Hasta el próximo programa. Y no te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto, naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. El Doctor en Casa presentó Actualizaciones IPS. Informes para asegurados, jubilados y público en general. IPS. Avanzando para el bienestar de sus asegurados. Fue una realización de Alicante.